¿De qué habíamos estado hablando estas últimas semanas? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Sobre qué? Sobre el Espíritu Santo, la guía, la dirección, el consejo, la fortaleza del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hoy vamos a ir a lo básico, vamos a ir a la oración, ¿amén? Pero antes de ir a la oración, déjenme ir y acompáñenme con sus Biblias. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Cuando estén listos, les invito a que se pongan de pie. Con sus Biblias, con sus celulares. Algunos seguramente se lo saben de memoria. ¿Listos? Por ahí nos van a apoyar los chicos poniéndolo también en la pantalla. Hebreos 4:16 dice la palabra de Dios así: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Alguien quiere misericordia en esta mañana? Para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. ¿Quién quiere en esta mañana acercarse al trono de la gracia de Dios? ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere en esta mañana sentirse lleno de la presencia de Dios? ¿Sí, amén? ¿Quién quiere tener esa confianza, esa libertad que cuando estás en momentos difíciles, en momentos complicados, encuentras el socorro de nuestro Dios? Hoy Dios nos va a hablar de esa manera. Un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es bueno y misericordioso, nos da ese privilegio de acercarnos a su presencia. ¿Ven? Tome su lugar, tome su lugar. El día de hoy vamos a hablar, por ahí me van a ayudar con la siguiente imagen. ¿Sobre qué les dije? Sobre la oración, que es el privilegio de una audiencia con el Rey del Universo. ¿Sí saben qué es audiencia? ¿Sí saben qué es audiencia? Hace muchos años, en una pequeña iglesia donde estábamos sirviendo mi esposo y yo, los vecinos empezaron a quejar de que hacía mucho ruido. El pastor me dijo: por favor, vean a la oficina y pide una cita para que lleven nuestro registro de iglesia. Hermanos, mis piernitas me iban temblando, porque dije: ¿quién sabe con quién voy a hablar? ¿Y qué me va a decir por todo el ruido que hacemos con la alabanza? Pero gracias a Dios, ese gran hombre que me recibió, un señor ya mayor, con un carácter duro y fuerte, me dijo: siéntese ahí. Y yo: sí. Iba con mi saquito, mi pantaloncito, ahí. Y sí. Ustedes son los de tal y tal. Sí, somos nosotros. ¿Y qué me pueden mostrar? O sea, un cuadrito con un título que ha dado el gobierno. El gobierno está dando permisos a diestra y siniestra. Está bien, pues ya váyase. A veces necesitamos una audiencia con alguien importante, una cita, un momento, un espacio, ¿verdad? Pero tú y yo vamos a aprender que tenemos una audiencia, que es un privilegio y que no puedes llegar con las piernas temblando, y en cualquier momento te puedes acercar a tu Dios. ¿Amén? Ahora, mis hermanos, déjenme empezar en esta mañana con una breve historia. Esta historia es sobre un pueblo muy lejano, hace muchos años, cuando había un rey que gobernaba. Era un rey muy sabio y muy rico. Y en este reinado, aunque era muy próspero, también había gente pobre, gente con escasos recursos, con mucha necesidad. Y un día el rey pide que le preparen su carroza y salen
a pasearse por las calles, a ver a su pueblo. Y en ese momento vio un niño que estaba pidiendo dinero, una moneda, por favor, una moneda. Y se acerca y le dice, Feinstein. Le dice, niño, ven, acércate. Ahí va el niño. Sí, señor, usted es el rey, ¿verdad? Sí, yo soy el rey. Y en ese momento el rey tuvo tanto amor y tanta compasión por ese niño que le dijo, te voy a dar un paseo. Le dio un paseo por todo su reinado. El niño asombrado arriba del carruaje, y Dios puso no solamente compasión y amor, sino que dijo, te quiero adoptar, quiero que seas mi hijo. ¿Estás de acuerdo? Dijo, sí, yo quiero estar en tu reino, en tu palacio. ¿Y qué creen? El rey le dio su apellido a ese niño. Le dio un cuarto muy especial, una habitación de las más preciosas de su reinado. Le dio vestido para todos los días. Y él ya era hijo del rey legalmente. Gozaba de todos los beneficios de estar y de ser el hijo del rey. Pero ¿qué creen? De repente se movía en el palacio y buscaba sus ropas de cuando era huérfano, cuando andaba pidiendo dinero, y se las ponía y se escapaba. ¿Y qué creen? Se iba a buscar comida en los basureros, seguía pidiendo dinero, seguía viviendo esa vida de la cual él ya había sido rescatado. ¿Cómo es un niño huérfano? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus circunstancias? Es un niño que no tiene vestido, ¿verdad? ¿Qué más? No tiene alimento, no tiene comida, no tiene padres que lo ayuden, que lo guíen sobre su desarrollo y su crecimiento personal, en un oficio, en una profesión, en su vida espiritual. Pero él ya era hijo del rey y se escapaba del palacio. ¿Saben por qué? Porque no había entendido su nueva realidad, su nueva naturaleza, que ahora ya no era huérfano, ahora ya era hijo. ¿Y sabe qué? A veces nos pasa también así a los cristianos. Nos olvidamos que ya fuimos adoptados. Nos olvidamos que ya somos hijos del rey y que tenemos una mesa puesta y que podemos acercarnos ante el trono del rey y no para pedir permiso, sino porque tenemos derecho como hijos. Y entras y le puedes pedir a tu Dios, a tu rey, lo que necesitas. A veces vivimos así, nos olvidamos, nos queremos escapar del reino de Dios para vivir como vivíamos antes. Mis hermanos, a veces no entendemos nuestra nueva realidad, nuestra nueva naturaleza. En esta mañana, mis hermanos, ¿alguien quiere aprovechar una audiencia con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores? ¿Alguien quiere aprovechar para tener audiencia con el Señor? Mire, la primera reflexión de esta mañana se llama una inmersión a la grandeza del Rey del universo. O sea, es un chapuzón completo a la grandeza del Rey del universo. Y para iniciar esta reflexión, déjeme decirle algo. Para esa inmersión necesitamos tú y yo adorar y orar a Dios con asombro. ¿Sí me escuchó? Necesitamos orar y adorar a Dios con asombro. Fíjense, en el libro de Timothy Keller, en su libro sobre la oración, que es experimentando el asombro y la intimidad con Dios, describe de una manera muy padre, muy hermosa, que la única forma para que tú puedas tener una oración poderosa, una oración transformadora, es llegando con asombro. ¿Alguien escuchó los salmos que leí al principio? Hablando del asombro, de la grandeza, del poderío de nuestro Dios. Cuando usted ore, tiene que llegar con ese asombro, con esa expectativa de que su Dios es un Dios grande. Porque ¿saben qué? A veces llevamos tiempo en el Evangelio y pensamos que nuestro Dios es un Dios pequeñito, un Dios pequeño. Y cuando tú tienes esa impresión de que Dios es un Dios pequeño y que no te escucha, tus problemas, ¿qué crees? ¿Cómo crees que los ves? Grandísimos.
Lo ves grandes, lo ves difíciles, los ves muy complicados. Pero cuando tú y yo iniciamos una vida de oración y acercamiento a un Dios que sabemos que es grande, que es creador del universo, entiendes y comprendes que no hay nada imposible y nada que Dios no pueda solucionar y responder. ¿Quién dice amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Tenemos un Dios grande. Aleluya. Ahora, mis hermanos, cuando tú y yo iniciamos a orar con esas expresiones de asombro, a veces de silencio ante la santidad de Dios, que es 3 veces santo, lo hacemos apegándonos a los salmos, aprendiendo de los salmos. Los salmos nos enseñan de cómo adorar, porque no solamente son cantos, son actos de adoración. Mire lo que dice el Salmo 8.1, si me ayudan por favor. Salmo 8.1 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Wow. Como les decía, tristemente, muchos siguen pensando que tenemos un Dios pequeño, pero ¿qué dice aquí? Que nuestro Dios es glorioso, que ha puesto su gloria sobre los cielos. Ahora vayamos por favor Lucas 18:7. Lucas 18:7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Fíjense esta enseñanza de Jesús que enseña sobre la oración, de orar sin cesar. Hace preguntas retóricas diciendo: ¿y acaso no habrá justicia a sus escogidos? ¿Hay algún escogido por Dios aquí? Gloria a Dios por los escogidos de Dios. Dice: ¿y se tardará en responder? Hermanos, la oración que tú y yo podemos hacer a Dios no es un monólogo. ¿Sí saben qué es un monólogo? No es un monólogo. Tu oración es una charla, es una plática en la cual tú estás sensible a escuchar su voz, a recibir su guía y su dirección mientras tú estás orando, estás clamando. Cuando tú sacas tu lista de peticiones, como de 20 peticiones, 30, ¿alguien tiene listas de peticiones? Por la abuelita, por el tío que se cayó, y tiene una lista de peticiones, ¿verdad? Pero en esa charla Dios te responde, en esa oración Dios responde, pero hermanos, primeramente es la adoración, es reconocer la grandeza de Dios, y en ese reconocimiento la consecuencia es que Dios se deja ver, que Él es real en tu vida. ¿Quién ha tenido una respuesta a oraciones en su vida? Yo he tenido muchas respuestas a oraciones en mi vida y he reconocido y he visto la respuesta de Dios. Ahora, ¿cómo puedes orar adorando su grandeza? Les voy a dar algunos ejemplos, pero uno de ellos es comprendiendo la grandeza de Dios en su creación. El Salmo 19:1, si me ayudan por favor, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Quién ha ido al campo? ¿Quién ha ido al mar? ¿Quién ha ido a diferentes lugares donde dicen: wow, nuestro Dios es grandioso, su creación me sorprende cada vez más? O cuando aquellos que dicen: ay, me duele acá, no sabía que ahí había un músculo. ¿A alguien le ha pasado? Y dices: wow. O cuando te enfermas de cierta cosa que dices: doctor, ¿para qué sirve eso que me está afectando mi cuerpo? Pues Dios ahí lo puso para una función particular, y ahí es donde tú puedes ver la grandeza de nuestro Dios. Amén, en su creación. Todos somos creación de Dios. Ahora, número 2, comprendiendo la grandeza de Dios sobre las naciones. Salmo 113:4 dice así: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Wow, ¿dónde está el trono de Dios? En las alturas, sobre todas las naciones. Es mayor nuestro Dios. ¿Quién dice amén?
Ahora, número 3, comprendiendo la grandeza de Dios en su carácter y en su poder. Mire lo que dice el Salmo 145:3. Dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Nuestro entendimiento, nuestra comprensión no puede entender a ese Dios tan grande y tan sabio. Por eso dice que es inescrutable. Y por eso nuestra alabanza ante ese Dios debe ser extraordinaria. Cada vez que usted venga a alabar y venga a adorar a Dios, no venga a adorar a un Dios pequeño, venga a adorar a un Dios grande. Amén. Y que aunque no lo entendamos, nuestra alabanza debe ser sobrenatural, extraordinaria. ¿Quién dice amén? Ahora, ojo con esto. Si antes de orar tú y yo no comprendemos y no meditamos primeramente en la grandeza de nuestro Dios, nuestra oración se puede volver una oración de palabras repetitivas y sin sentido, y nos puede inclusive llevar a sernos orgullosos, porque oramos muy bonito, pero no reconocemos que Dios es más grande que nuestras bonitas palabras. ¿Sí? ¿Me siguen? Tiene que haber humildad en nuestra oración. Ahora, en la oración, no solamente mirar a Dios con asombro, sino dejar que su luz, que su gloria resplandezca sobre todas las cosas de nuestra vida. Debe haber ese asombro y reconocimiento que su gloria alumbra toda circunstancia. Y cuando estás en oración, la gloria y el poder de Dios alumbra todas las peticiones que tú trajiste a nuestro Dios. Mire, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios según esta porción? ¿Cómo podemos acercarnos? Con confianza. No sea sinvergüenza. Bueno, sin pena. Acérquese al trono de gracia. Amén. ¿Y qué va a suceder cuando te acercas confiadamente? Alcanzas misericordia. Hay muchas cosas en esta vida que no nos lo merecemos, pero solamente cuando nos acercamos al trono de gracia alcanzamos misericordia para hallar ¿qué? Gracia al oportuno socorro. Por eso tú y yo todos los días tenemos la libertad de acercarnos al trono de Dios en oración y encontrar socorro, encontrar respuesta, encontrar el favor de Dios. Amén. Ahora, ¿sabías que en este momento preciso nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti, por tu familia, por tus asuntos, por tus preocupaciones, por todo lo que te pueda preocupar? Él está intercediendo por ti. ¿Sí lo sabías? Él está intercediendo todos los días por nosotros. Por eso, ¿quién puede decir en esta mañana: gracias, Señor Jesús, por interceder por mí y por mi familia? ¿Quién lo puede decir? Dígalo fuerte: gracias, Señor Jesús, por interceder por mí todos los días y a toda hora por mi familia y por mi vida. Amén, amén, amén. A veces pensamos que orar a Dios es para ganarte el cariño, el afecto y el favor de Dios. No, tú y yo no oramos por eso. Tú y yo oramos porque anteriormente, antes de orar, antes de acercarte al trono de gracia, ya experimentaste de su amor y ya te sentiste amado en Cristo. Amén. Porque no es en nuestras fuerzas, todo es en Cristo. Ahora, la expresión, mis hermanos, de la palabra Abba Padre, ¿alguien ya la había escuchado o alguien no había escuchado esa expresión de Abba Padre? ¿Qué significa? Papito. Algunos estudiosos refieren a que la palabra Abba significa papito, y al momento de hacerles la traducción le agregaron padre, para hacer énfasis de que esa expresión de afecto es a tu Padre Celestial. ¿Sí?
Entonces decimos ¿cómo? Abba Padre, papito, papito querido, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado cómo le hablo a mi papá? Mi papá de sangre, no mi Padre celestial, a mi papá. ¿Alguien ha escuchado cómo le digo? ¿No? ¿Nadie ha puesto atención? ¿Cómo le digo, Fabi? ¿Alguien no ha puesto atención? Yo le digo Ampro. Así le digo, Ampro. Ampro es una palabra del griego que de su raíz significa papito. No es cierto, estoy cotorreando, hermano, no es griego. Cuando yo era chiquito, yo empezando a aprender a hablar a Dios, yo no le podía decir papito, le decía Amprito, Amprito. Y con el tiempo fue evolucionado y ahora le digo Ampro. Pero hermanos, he escuchado a algunos hermanos, cuando oramos juntos y oran a Dios, veo que su oración a Dios y su expresión a Dios, veo una relación muy lejana. Me he dado cuenta en algunas oraciones con los hermanos, pero también me he dado cuenta que en unas oraciones con los hermanos que dicen, papito, papito bueno, papito querido. Y yo digo, wow, tiene una relación muy estrecha con su padre, porque ese Ampro que yo le digo a mi papá es una expresión de vínculo y de cercanía. ¿Sí me sigue? Igual el Abba Padre, el papito, papito querido, es una expresión de intimidad. Amén. Ahora miren, ¿recuerdan que Jesús en el huerto de Getsemaní, en ese momento de agonía ante la crucifixión que se venía, él se sentía vulnerable? Dice la palabra de Dios que él estaba orando y estaba sudando, transpirando sangre. Imagínense cómo se sentía humanamente nuestro Señor Jesús. Que miren lo que dice Marcos 14:36. Él ora al Padre, clama al Padre y dice, Marcos 14:36, por favor. Dice, y decía, Abba Padre. Le estaba diciendo, papito, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso estaba orando Jesús en su figura de hijo al Padre. Decía como, Abba Padre, papito, papito querido. Y mi hermano, ahora en tu realidad, en mi realidad, en nuestra nueva naturaleza, no como huérfanos, diga el que está a su lado, ya no eres huérfano, ya no eres huérfana. En tu nueva realidad, Pablo le dice a los romanos, en Romanos 8:15, dice la palabra de Dios así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Por el cual y tú y yo clamamos, papito, papito querido, ¿verdad? Mis hermanos, Pablo les explica a los romanos que el poder del Espíritu Santo ha hecho que ese espíritu de temor, ese espíritu de orfandad se vaya de tu vida, que ya no te vuelvas a sentir huérfano, sino que al contrario, como hijos te puedes acercar al Padre también como Jesús lo hizo en Getsemaní y decir, Abba Padre, papito. Yo lo veo con mis hijos. En la vida normal, en la vida cotidiana, Padre, así me dicen mis hijos. Pero cuando quieren algo, su padre, su papá, cambia de tono. Uy, lo puedo distinguir sin que me digan que van a pedirme algo. Lo puedo distinguir y los que somos papás lo sabemos también, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza. Entonces tú y yo podemos en cualquier momento llegar con nuestro Padre Celestial y decirle, Abba Padre, papito, papito bueno, papito querido. ¿Quién dice amén? Mis hermanos,
Aquí es donde la confianza en esa relación con tu Padre. Puedes lograr mayor conocimiento de Dios en la oración y que todo lo que tú sabes y conoces de Dios baja de la mente al corazón. ¿Quién dice amén? Baja de la mente al corazón y puedes entender no solamente con la mente, sino con toda tu alma y con todo su ser ciertos principios importantes en tu vida y en tu oración. Número 1, el principio del amor previo. No oramos para convencer a Dios que nos ame. La vida cristiana se basa en esa fe y en esa confianza que Él ya nos aceptó. ¿Quién dice amén? Ya fuimos aceptados por Él en Cristo, según Gálatas 4:5. El segundo principio es la medicina del alma, y ese me encanta, mis hermanos. Y ese me encanta, ¿sabes por qué? Porque cuando tú estás en aflicción por una enfermedad, ¿alguien alguna vez ha estado enfermo que ha gritado de dolor? ¿Alguien alguna vez ha estado enfermo que ha estado a punto de desmayarse del dolor? ¿Sí? Cuando tú has estado en esas circunstancias, la oración, mis hermanos, se convierte en medicina para tu alma y te fortalece. Recuerdo la última vez que tuve un problema en el riñón y yo ya me lo sé esos dolores. ¿Alguien ha tenido problemas de dolor en los riñones? Señoras que han tenido muchos hijos no saben de lo que hablo, Ahí dicen, ay. No, es que duele. Las mujeres que han tenido dolor en el riñón saben de lo que estoy hablando. Pero me acuerdo esa vez, tenía un pie así, tenía el otro pie así, tenía la cadera chueca, la mano por acá. No encontrabas posición para acomodarte por el dolor. Y en ese dolor yo clamaba a Dios. Y también clamaba por mi esposa: amor, me duele, llámale al doctor porque no aguanto. Y en ese dolor tan fuerte sentía que me iba a desmayar. Hay personas que se han desmayado del dolor, hermanos. Por eso la oración en medio de la enfermedad es la bendición de la redención. Es la bendición de decir: me puedo acercar al trono de gracia y puedo orar y puedo experimentar la medicina celestial que me fortalece, que me llena, que me da paz y que me hace pasar este proceso. ¿Quién dice amén? El tercer principio es el abogado en el trono, hermano. Tú y yo debemos tener claramente este principio, que tenemos en la oración un abogado que está en el trono. Y este abogado, ¿qué crees? Te defiende, intercede por ti. Pero no intercede por ti porque eres muy bueno, por tus buenas obras. Intercede por ti porque Jesús es bueno. Y porque Él es bueno, sus intercesiones son recibidas por el Padre. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Esto está en Primera de Juan 2:1. Ahora, ¿alguien ya está directamente en la presencia de Dios para pedir auxilio y socorro con el Rey de Reyes? ¿Ya está? ¿Ya entraron? ¿O todavía siguen en la antesala? ¿Ya entramos? Porque esto nos lleva al tercer punto y último. La oración activa el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, la oración no es para que tú le informes a Dios de tu acontecer diario. Señor, ¿qué crees? No sabías. Dios no sabrá. Dios no sabrá lo que vivimos, lo que pasamos. ¿Le tendremos que informar a Dios cosas que Él no sepa? No, Dios lo sabe todo. Pero ¿qué crees? Dios quiere que tú le pidas para que reconozcas que te tienes que rendir al Dios del universo. Y en esa rendición recibes respuesta a tu oración. ¿Sí? No le informamos a Dios cosas porque Él ya lo sabe. Él quiere que tú y yo reconozcamos nuestra dependencia total y completamente de Él. Ahora, la oración es como un cableado. Por ahí van a poner una imagen. ¿Ven esta imagen? Esta es una imagen de una gran casa con muchas lámparas preciosas. Ahí está el cableado, están las lámparas, están los circuitos. Así es la oración, mis hermanos, pero solamente la oración va a funcionar
o esas peticiones van a poder moverse a través del Espíritu Santo cuando, ¿qué haces? Abres el switch. Y la única forma de abrir el switch es en la oración, es orando. No religiosamente, sino con un entendimiento de a quién te estás dirigiendo, y que esa oración permite que la gracia y el favor de Dios brille y alumbre toda esa casa hasta el rincón más escondido de tu vida. Eso hace la oración, amén. Ahora fíjense lo que dice Santiago 4:2 en la última parte. Dice, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Alguien desea algo? ¿Alguien necesita algo? ¿Alguien tiene hoy una necesidad? Todos tenemos necesidad, pero dice aquí, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís, porque no oras. Mis hermanos, intentar vivir el evangelio sin orar es como tener esa mansión con grandes lámparas, con bellas lámparas, con una conexión del mejor calibre en el cableado, pero viviendo a oscuras. Esa es una vida cristiana sin oración, en la cual la gloria y el poder de Dios no alumbra tu vida. Por eso, mis hermanos, cada vez que tú y yo oremos, estamos ¿qué? Conectando. Hágale así con su mano. Me voy a conectar. Ahora hágalo con fe, proféticamente. Me voy a conectar en oración con mi Dios para que me alumbre todas las áreas de mi vida. Y cierro con esto, mis hermanos. Incline su rostro ahí en su lugar y medite lo que le voy a decir. Piénselo, medítelo, imagínelo. Trate con su mente de imaginar lo que le voy a decir. Ahí en su mente ubique la tumba donde Jesús murió, donde Jesús fue enterrado. Pero estoy seguro que tú sabes que Jesús ya no está en la tumba. Él subió a su trono. Está a la diestra del Padre. Y cuando tú oras a Él, no estás lanzando palabras al viento. Estás en la antesala del trono del universo, del Dios del universo, donde Cristo reina sobre cada área de tu vida. Ahora te pido que imagines tu familia, tu casa, tus negocios, tus estudios, tus pequeños, Él señoreando sobre todo, sobre toda circunstancia. Y ahora escucha esto: Jesús está intercediendo por todo eso que acabas de pensar. Jesús está intercediendo al Padre por tu familia, por tu salud, por las situaciones de tu familia. Él está intercediendo por el propósito por el cual fuiste escogido, para ser su hijo y para morar en su palacio. Y aunque la batalla ya fue ganada por Cristo en la cruz, mi hermano, nosotros todavía estamos en el campo de batalla. Estamos en este cuerpo pecaminoso luchando contra él, luchando contra esas pasiones. Pero la oración en nuestro radio de comunicación, la oración te conecta con el cuartel general para recibir suministros de amor, suministros de paz, suministros de gozo, suministros de fortaleza y provisión para tus necesidades, mientras llega el rescate final, que es la venida de Jesús por su iglesia. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a adorar a nuestro Dios un momento. Nuestra esperanza, mis hermanos, es que la oración, véame por acá, la oración
es la antesala de la gloria de Dios. Cada vez que tú y yo oramos, cada vez que tú doblas tus rodillas, estás en la antesala de la gloria. Déjeme explicárselo así. Yo antes, cuando todavía era estudiante, tuve que ir a hacer prácticas a varias empresas sobre mi carrera, sobre mi profesión, para después, cuando terminé mi carrera, poner en acción lo que había aprendido en las prácticas. La oración es lo mismo. Tú y yo estamos practicando lo que después será cara a cara con tu Padre Celestial, y que le puedas decir: papito, gracias, estoy contigo. Gracias porque ya no soy huérfano. Gracias porque tu Hijo Jesús me redimió, me salvó y me dio un propósito de vida. Aquí estoy. Esa es la oración, querido hermano, querida hermana. Practicar para lo que después será cara a cara con nuestro Padre Celestial. ¿Quién dice amén? Vamos a adorar a nuestro Dios. ¿Quién tiene un Dios poderoso? ¿Quién tiene un Dios grande? ¿Quién tiene un Dios impresionante? Vamos a adorar, pero vamos a adorar con cantos de alegría y de júbilo, porque tenemos un Dios fuerte, Rey de Reyes. Amén. Vamos a adorarle, hermanos. Avísele a su cara que está gozoso y sonría de que alaba al Rey de Reyes. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos. poderoso en majestad, tú eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, tú eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, tú eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, tú eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Tú eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar A ese Rey canta. y tu majestad. Tú eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie
nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Tú eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Amén. ¿Quién tiene un Dios grande? Entonces tus situaciones, tus problemas son así, al lado de nuestro Dios. ¿Quién dice amén? Si el tiempo que está aquí es correcto, déjenme terminar con esta historia. Tome su lugar, tome su lugar. Había un capitán de un pueblo que era una persona honorable, que ayudaba a toda la gente, pero un día tuvo que salir a la guerra. Y tuvo que salir a la guerra para defender a su pueblo, y tomó su barco para esa batalla. Y en esa batalla, durante un tiempo ya no escucharon noticias de él, y la gente se empezó a entristecer, se empezó a preocupar por lo que había pasado con el capitán, con ese hombre honorable que ayudaba a toda la gente. Hasta que un día, me ayudan con la siguiente imagen, por favor. Hasta que un día escuchan el sonido de un aviso de un buque, de un barco que sonaba a lo lejos. ¡Pum! Y en eso la gente corrió al puerto para ver que el capitán había tenido la victoria. Y toda la gente se empezó a regocijar, empezó a alegrarse, porque el capitán no estaba muerto, sino que él vivía. Y no solamente eso, sino que le había dado la victoria para su pueblo, y eran salvos. Querida iglesia, ese capitán, el capitán de tu barco, el capitán de tu vida, es Cristo. Y Él ya venció por ti y por mí. ¿Quién dice amén? Entonces, cuando tú salgas de aquí, no te salgas triste, no te salgas con un sentimiento de culpa de que no has orado suficiente, porque tienes ese privilegio. Sal de aquí con esa alegría y con ese gozo de que Jesús, el capitán de tu barco, te está esperando, porque tienes agenda abierta para entrar a su presencia y charlar con Él y platicar con Él, y Él te escuchará. ¿Quién dice amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.